Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez y hoy quiero hablar acerca de las señales del rapto de la iglesia. Y para eso quiero leer Juan 14:3 que dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el Señor añada bendición y sabiduría a su palabra. Amados, hay quienes se han atrevido a ponerle fecha a la venida del Señor y obviamente han quedado como mentirosos y como falsos profetas. Y lo más triste de esto es que ellos han arrastrado a multitudes al error y los desviaron del camino de la verdad. Por eso la misma palabra nos advierte, y Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El Señor no dice cuándo será el día del arrebatamiento de la iglesia y nadie lo sabe, solo el Padre lo sabe. Pero el Señor nos dejó unas señales bien claras que nos habrían de gritar que el día del rapto estaría a la puerta. Todas las señales se han cumplido para el rapto, incluso mientras yo estoy hablando esta palabra puede sonar la trompeta del arrebatamiento. No podemos saber el tiempo exacto del regreso de Cristo. Jesús dijo en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero hay muchas señales que nos muestran que nos acercamos a ese día glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, estas señales, conoced que está cerca, a las puertas. Toda señal indica que el rapto está muy cerca. Vamos a ver algunas señales que ya se han cumplido, que gritan que el rapto es inminente y está a la puerta. La primera señal es la señal de la naturaleza. Mateo 24:7 dice: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el 2021, el año pasado, hubo, según los científicos, los sismólogos, 2.345 terremotos en el mundo entero de magnitud considerable. La segunda señal es la señal del engaño religioso. El Señor aclaró que aparecerían falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24:24. Aparecería también la apostasía y la herejía entrarían en el rebaño del Señor, en la iglesia de Cristo. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También aparecería como una señal el globalismo religioso y económico. El ecumenismo sería impuesto y la economía mundial sería condicionada a pautas que dictarían los grandes señores de la tierra. También los cristianos serían perseguidos como nunca antes. Mateo 24:9-10 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Oiga, qué tremenda señal, qué tremenda manifestación de la verdad de Dios. El Señor no se equivoca. Él nos ha dado señales de que estamos en los tiempos del fin. Hoy la iglesia de Cristo a nivel mundial está siendo perseguida, cazada y asesinada por aquellos gobiernos y culturas que aborrecen el Evangelio de Cristo y el mensaje del Evangelio santo
del Señor. También la actividad demoníaca sería como nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. También las prácticas ocultistas no tendrían precedentes. La tercera señal es la señal de la manifestación de la gloria de Dios. Oiga bien, la evangelización a nivel mundial, gracias a la tecnología moderna, sería una realidad. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También la revelación del Espíritu Santo en cuanto a las cosas proféticas, en cuanto a lo profético, a la profecía, sería como nunca antes. Daniel 12:3 dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y la ciencia se aumentará. El conocimiento de las cosas de Dios y también de las cosas seculares. La cuarta señal es la señal geopolítica del mundo. Mateo 24:6 y 7 dice que habrían guerras, rumores de guerras, revoluciones. También aparecería como una señal clásica del fin la reunificación de Europa para formar el antiguo imperio romano y servir el camino para la manifestación del hombre inicuo, del hombre de perdición, del anticristo. Eso está en Daniel capítulo 2, 41 al 44, Daniel 7:8, 24 al 25 y Daniel 9:26. La quinta señal es la señal del aumento del conocimiento de las ciencias y la violencia. Daniel 12:10 dice, y la ciencia se aumentará. La violencia aumentaría como en los días de Noé. El hombre de hoy vive y convive con la violencia. Violencia en la calle, violencia en la música, violencia en las películas, violencia en los videojuegos de los niños. Hoy la violencia a la mujer y a los niños no tiene parangón en la historia. Según la cadena CNN, en 2021, 87,000 mujeres en todo el mundo fueron asesinadas intencionalmente y más de la mitad de ellas, 50,000, fueron asesinadas por parejas íntimas o por miembros de la familia. Evidentemente, estas señales indican que el rapto está a la puerta. Mateo 24, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la sexta señal, la señal de Israel. ¿Cómo no hablar de Israel? Porque sin Israel no hay Biblia, sin Israel no hay historia, sin Israel no hay profecía. Que los judíos volverían a su tierra. Isaías capítulo 11, versículo 10 al 12 y Ezequiel 37, 1 al 12. Luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de aquel horrible holocausto judío, los judíos regresaron a su tierra. Y lo más cumbre y el clímax de este cumplimiento profético sería el nacimiento y el reconocimiento de Israel como Estado soberano. Zacarías capítulo 12, versículo 1 al 6. En el año de 1948, Israel formó parte de las naciones del mundo, nación soberana, reconocida por el mundo como un país independiente. No podemos saber, amados, el día ni la hora del regreso de Jesús, pero las señales apuntan hacia el hecho de que Jesús está a la puerta, está que llega. Él dijo en Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto se refiere a un evento que teológicamente se conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. El arrebatar de los cristianos verdaderos, los que guardan la palabra, para encontrarse con Jesús en la nube del aire. Vamos a ver 3 pasajes principales de las Escrituras
que nos hablan del rapto de la iglesia. Primero, la Biblia nos dice que los cristianos verdaderos serán arrebatados al cielo para encontrarse con el Señor Jesucristo en las nubes del aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nota bien que estos versículos no dicen que Jesús baja a la tierra. Él bajará hasta las nubes del aire. Esto es el rapto secreto. Pero en la manifestación visible del Señor, Él posará sus pies sobre el monte de los olivos, y es cuando todo ojo le verá, según Apocalipsis 1:7, que dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. La segunda venida de Jesús tiene dos tiempos. El primer tiempo es el rapto de la iglesia, que es secreto, y el segundo es la manifestación visible. Así que el rapto sucede antes de la manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo. El rapto está descrito en estos dos versículos, versículos 16 y 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Así que, amados hermanos, atienda bien que el rapto está a la puerta. Estamos en los últimos días. Aprovéchalo. Conságrate, busca a Dios. Búscalo con todo tu corazón. Aparta todo lo que no produzca en ti un efecto de vida eterna. Y corre a la presencia de Él a través de la consagración y la ayuda del Espíritu Santo. Jesús descenderá del cielo a la atmósfera arriba de la tierra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Los cuerpos muertos de los cristianos a través de los siglos serán resucitados, serán transformados y arrebatados para encontrar a Jesús en las nubes del aire. Dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del aire para recibir al Señor. Solo los verdaderos cristianos serán arrebatados para encontrarse con Cristo en las nubes del aire. En el Antiguo Testamento, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, Hebreos 11:5. Y Elías subió al cielo en un torbellino, Segunda de Reyes 2:11. Tanto Enoc como Elías son tipos del rapto, son una evidencia de lo que sucederá pronto a los cristianos verdaderos cuando sean arrebatados en las nubes para recibir al Señor allí en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. Y acto seguido irán a las moradas del Padre a participar de las bodas del Cordero, que es un acto único e irrepetible. Jesús dijo en Juan 14:3: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Qué hermosa promesa. Esto es para activar en nosotros el temor y el deseo de encontrarnos con el Señor. Segundo, la Biblia nos dice que el rapto sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
Mira cómo dice, y aquí os digo un misterio, porque no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Primera de Corintios 15:51. Un misterio. Un misterio es una verdad revelada que el hombre no puede discernir por medio de la sabiduría humana. Este es el misterio del rapto. Es un misterio porque no es algo que podemos figurarnos por el razonamiento humano. Es algo que la ciencia y el conocimiento humano no puede explicar. Es un hecho que tuvo que ser revelado por Dios mismo. Primera de Corintios 15:51. Mire cómo dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos los cristianos morirán, pero todos serán transformados. Aquellos cristianos que murieron y aquellos que todavía estén vivos serán todos juntamente transformados en un cuerpo glorificado, así como el que recibió el Señor Jesús cuando resucitó de entre los muertos. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en la más pequeña partícula de tiempo, en un momento, en una fracción de segundo, los muertos en Cristo serán alzados y glorificados. Aquellos que todavía vivan serán arrebatados en el aire e instantáneamente transformados en cuerpo glorificado permanente. No pasará nunca, no morirán nunca más, que no decae, que es como el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Los cuerpos humanos de los cristianos que hayan muerto, tal como los cuerpos de los cristianos que aún viven, serán transformados instantáneamente a cuerpos como el que Jesús tuvo cuando Él resucitó de los muertos. Leemos esto en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese es el arrebatamiento, el grande evento que profetizó Job mucho antes de Jesús. En el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, Job dijo, Job 19, 25 y 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job está hablando del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Tercero, la Biblia nos advierte que no nos debemos perder el rapto de la iglesia. Lucas 17, 34 al 36 dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Ves? Dice que muchos serán dejados atrás cuando venga Jesús por los suyos. Jesús vendrá solamente por los suyos y por nadie más. Si Jesús te llama a venir a Él y tú rechazas su invitación y no vienes a Él, tú serás dejado atrás. Porque Jesús solamente viene a arrebatar a los suyos. Los que rechacen su invitación de venir a Él no estarán listos y serán dejados en la tierra y se quedarán para vivir los horrores de la gran tribulación. Más vale no hubieran nacido. Este pasaje habla del rapto de la iglesia y divide a los santos en dos grupos. Los santos que vivan serán transformados y los cristianos muertos serán resucitados y entonces serán llevados en el rapto a recibir a Cristo en las nubes del aire, pero las personas que no son salvas y también los cristianos tibios, mundanos e indiferentes, que no se preocuparon por guardar su salvación con temor y temblor,
que no se santificaron, que no predicaron el evangelio a nadie, ni le dieron testimonio a nadie, serán dejados atrás. Lucas 17:34 dice que en algunas partes de la tierra será de noche cuando venga el Señor. Dice, 2 personas estarán en cama, eso obviamente es de noche, una es llevada y la otra es dejada. El versículo 35 indica que podría ser de mañana en algunos lugares cuando el rapto de la iglesia ocurra. Dice, las mujeres que muelen la comida de día, una estarán en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Y el versículo 36 indica que tal vez en algún lugar será de mediodía o será a la tarde. Dice, 2 hombres en el campo estarán, uno será llevado y el otro será dejado. El Señor sabía muy bien que en la tierra, en el mismo momento, en un lugar es de noche, en otro lugar es de día, en un lugar está amaneciendo y en otro lugar está anocheciendo. Es por eso que la Biblia advierte acerca del rapto de la iglesia. Aquellos que rehúsan venir a Jesucristo y los que no dispusieron su vida para vivir para Él, se quedarán para vivir los horrores de la gran tribulación. En los días de la gran tribulación van a enfrentar las terribles persecuciones del anticristo y de sus fuerzas ateas, además de padecer los juicios del cáliz de su ira que están predichos en Apocalipsis capítulo 16. Ellos experimentarán gran dolor y sufrimiento inimaginables porque rehusaron venir a Jesús mientras todavía había tiempo. Quiero que atiendan muy bien porque ya el Señor está que viene, Cristo está que levanta la iglesia. Esta es una alerta para la iglesia y una advertencia para el mundo. ¿Estás listo para irte en el rapto? Si no estás listo para irte en el rapto, indirectamente estás listo para vivir en la gran tribulación. Si has rechazado su invitación de venir a Él, estás perdido, y si llega el momento del rapto, te quedarás y sabrás lo que es la ira de un Dios terrible y poderoso. Por lo tanto, te invito a que vengas a Cristo. Él murió en la cruz y derramó su sangre para limpiar tus pecados ante los ojos de Dios. Ven a Cristo antes que sea demasiado tarde. Isaías dijo en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Ojalá que lo hagas pronto, ojalá que lo hagas ya. El tiempo se está acabando para este mundo. El tiempo es corto. Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. La puerta angosta es Jesucristo, el Evangelio. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Segunda de Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo creo que he sido claro, directo y sencillo en mis palabras para que todo el que oiga este mensaje reflexione, recapacite y despierte al temor a Dios y a la realidad que un hecho glorioso a nivel mundial está por ocurrir. Desaparecerán millones de fieles creyentes en Jesucristo. Ojalá que tú estés entre esos. Oremos. Padre, te doy gracias y te pido que esta palabra despierte al que duerme, resucite al muerto. Señor, despierta a la iglesia en ese avivamiento de fe, de temor a Dios, de santidad, para que encendamos al mundo en el poder y en la flama de tu Espíritu Santo, Señor. Estamos esperándote que nos libertes, que nos saques de este mundo impío
y para entrar a morar contigo eternamente en tu presencia. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu amor y por habernos dado tu salvación inmerecida.